Ahí está grabando la clase, ¿eh? Hoy día vamos a ver lo que son el cálculo de líneas medias, ¿eh? De los 80 a los 240, 250 kilómetros aprox. Les mandé también la prueba, ¿cierto? La pauta de la prueba, por si hay alguna consulta antes de partir, con lo que es el desarrollo de la materia. Tenemos en 2 semanas más la prueba, me parece. Así que cualquier duda la vamos solucionando lo más rápido posible. No tienen ninguna duda de la prueba. Prueba número 1. Profesor. Sí, dime, Miguel. Hola, buenas tardes. Buenas. Yo tengo una duda no de la prueba, sino de un ejercicio. Ya. De la primera clase que usted mandó a ejecutar, que era los que se calculaba la inductancia para a partir de los valores obtenidos, obtenga YL. Sería como digo, de la clase 1, de la inductancia, el ejercicio 3. Chuta, a ver, ¿lo puedes compartir o no? Porque... Es que lo tengo o sea, lo hice en el cuaderno y tengo un ejemplo de lo que hizo usted. Ya, porque como comprenderás, no me sé todas las cuestiones de memoria, pues entonces si tú me dices el ejercicio 3, para mí es Pero, medio difícil saber cuál es exactamente. ya, voy a ver si lo tengo por aquí, si lo puedo encontrar y se lo comparto. Sí, mejor. Ya. Entonces vamos a echar una miradita a lo que es la materia, ¿cierto? De lo que son los cálculos de líneas medias. La complejidad de los cálculos va aumentando en la medida que aumentan también las distancias de las líneas, ¿cierto? O sea, las líneas cortas, que fue lo que vimos, ¿cierto? La semana pasada, no es muy complejo, ¿eh? Se ocupa lo que es el sistema de 2 puertos, sistema cuadripolo, donde aparecen los parámetros A, B, C, D, ¿cierto? Que son números complejos. Ahora vamos a ver que esos números son un poquito más complicados cuando ya son líneas medias. Y cuando ya son líneas largas, se hace más complejo todavía lo que es el sistema de cálculo. Así que, dime, Miguel. Profesor, es que lo encontré ahí, el ejercicio que le estaba consultando. Justamente usted lo había realizado. ¿Lo comparto? Sí, pues mejor, pues para ver cuál es la duda que tú tienes, pues antes de partir con la materia. Ojalá que puedas compartir pantalla. Sí, ahí vamos. No sé si se estará viendo. Hay un ejercicio que hizo usted, el 3A. Ah, ya, sí. Dime nomás, ¿cuál es la duda? Mire, es la parte donde está la raíz. Sí. Donde está 12 por 10 elevado a menos 2 por 2 por 10 elevado a la menos 3. Ya. Es que ese 2 era el 0,2. 0,2 de qué, po? Ah, ya, el radio. Claro, lo que pasa, fíjate que 3 está en metros, ¿ah? 3 está en Claro. metros. Por lo tanto, todo lo que está dentro de la raíz aquí abajo también lo tengo que convertir a metros, o sea, si son centímetros o si son milímetros. Son milímetros, claro. Si es en milímetros, obviamente tiene que ser por 10 elevado a menos 3. Ya. Y si es en centímetros, tiene que ser por 10 elevado a menos 2 para llevar todo esto a metros. ¿Te fijas? Esa es la idea. Ah, ya. No sé si con eso te dejo un poquito más claro. Sí, no, Sí. pero es que lo que quería yo preguntarle, ese 2 sale del 0,2 del R
o del, porque el N se supone que son la cantidad de conductores, ¿cierto? N es el número de conductores, que en este caso serían 2. Claro, claro, entonces sería por el radio, que lo que pasa es que el R era 0,2 milímetros. Ya, es que ahí no, difícil que sea 0,2 milímetros, ¿eh? Es que por eso tenía la Podría ser duda. 0,2 centímetros, porque un radio de 0,2 milímetros, no sé qué conductor será tan pequeña la sección. Tendría que ver el Tendría que ver, ejercicio digamos, uno, cuáles son los claro, parámetros. ¿Mm? sí. Ya, porque por eso le decía yo que me quedó la duda yo con ese 2, Sí, porque no me daba por ningún lado. claro, ahí habría que ver, digamos, cuál es el El, encabezado, ¿sí? el ¿Qué es lo que ejercicio, está planteando? ya voy a seguir, voy a tener que Sí, ver y le cuento. ya, pero ahí ya lo dejamos para la. ¿Te parece que lo dejemos para la última parte mejor? ¿Mm? Ya, no hay problema. Sí, para poder hacer lo que es el desarrollo de la parte. Ya, profesor, gracias. Ya, ya voy a Ahí dejé de compartir. compartir, ¿cierto? Eso, déjate de compartir. Eso ahí, para que volvamos. Ya, ¿Ya? Gracias, y ahí lo conversamos un poquito mejor. ¿Mm? ya, profesor, gracias. Sí, no hay problema. Ya, vamos entonces a compartir y vamos a ver lo que es el cálculo de las líneas medias. Vamos a ver las formulitas, ¿cierto? Bueno, las líneas medias, estamos hablando de entre 80 y 240 kilómetros de largo. Bueno, también he visto en algunos textos que aparece hasta los 250 kilómetros, más o menos. Bueno, acá se hace evidente también lo que es el efecto capacitivo de las líneas, ¿cierto? Ya veíamos que hasta los 80 kilómetros no se considera el efecto capacitivo porque no tenemos placa suficiente, ¿cierto? Que la placa vendría a ser lo que es la superficie de los conductores, pero ya de los 80 kilómetros para arriba, ya el efecto capacitivo ya no es despreciable, por lo tanto sí o sí hay que considerarlo dentro de lo que son los cálculos. Como veíamos en la clase del lunes de la semana pasada, ya nosotros trabajamos con ciertos modelos. En el caso de las líneas medias, trabajamos con el modelo pi, que se llama, el modelo pi. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos nuestro circuito eléctrico, que es el que representa nuestro modelo pi, donde tenemos la impedancia de la línea. Todo esto se calcula con las tablas que vimos, porque vamos a seguir trabajando con las tablas de los conductores ACSR, ¿no? Con las tablitas que ya aprendimos hace un par de semanas a usar. Por lo tanto, tenemos la impedancia de la línea. Obviamente aquí va multiplicado por el largo también. Es importante considerarlo. Tenemos lo que son las variables de entrada a nuestro circuito, que sería la corriente, sería el voltaje. Las variables de salida, que también sería la corriente y el voltaje. Y tenemos lo que es la admitancia media. El modelo pi considera admitancia media a tierra. Se considera a ambos lados de la impedancia. Este es el modelo pi. Hay otro modelo que es el modelo T. Modelo T, que en ese caso trabaja con Z medio a ambos lados y al medio se dejaría lo que es la admitancia. Ese sería el modelo T, pero nosotros vamos a trabajar con el modelo pi. El modelo pi. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se va desarrollando algunas fórmulas de matemática utilizando las leyes de Kirchhoff de las corrientes, leyes de Kirchhoff de los voltajes, ¿cierto? Para dar la solución matemática y finalmente llegar a ciertas fórmulas que nos pueden ayudar a efectuar lo que es el cálculo. Por lo tanto, si hacemos el análisis matemático, vamos a llegar que el voltaje de entrada, ¿cierto? Sería igual al voltaje de salida o voltaje de la carga, más la impedancia, que se multiplica, ¿cierto?, por la corriente de la carga, la corriente de salida, más, ¿cierto?, el voltaje de salida por la admitancia media, que sería la admitancia media aquí. Esto ocupando. Bueno, ahí se empiezan a ordenar los factores
de tal manera que sería, finalmente, hacemos el arreglo matemático, quedaría 1 más ZY medios, por el voltaje de salida, más la impedancia por la corriente de salida. Esta sería una de las formulitas que vamos a trabajar después. Aplicando la ley de Kirchhoff, ¿cierto? También de las corrientes, daría que la corriente de entrada tendríamos estos factores, ¿cierto? Que sería dentro del paréntesis, sería la corriente de salida, más, ¿cierto? El voltaje de salida por la admitancia media, que sería la rama que tendríamos acá. Más, ¿cierto? Lo que es el voltaje de salida, pero el voltaje de salida sabemos que es todo este chorizo que tenemos acá, por lo tanto se hace el reemplazo en la fórmula del voltaje de salida, que sería este de acá, y se hace el arreglo matemático, ¿cierto? Se hace este arreglo matemático, ¿ya? Que sería esta parte, más B sub S, que sería todo lo de acá, multiplicado por el Y medio, que sería el Y medio que va acá. Bueno, hacemos el ordenamiento matemático, y vamos a tener finalmente que la corriente de entrada sería A, la admitancia, ¿cierto? Factor de 1 más ZY cuartos por el voltaje de salida, más, ¿cierto? 1 más ZY medios por la corriente de salida. Esto vamos a juntar ahora la ecuación 7 con la ecuación 9, ¿cierto? Llegamos finalmente a lo que es un arreglo matricial. Matricialmente tendríamos acá, ¿cierto? La matriz de entrada. Tenemos los parámetros aquí con los cuales se multiplican las variables de salida. Y nuevamente nos encontramos con los parámetros A, B, C, D, que recordemos, ¿cierto? Que son números complejos, como les explicaba hace un ratito, donde A y D son iguales y son adimensionales. B se mide en ohms y C se mide en Siemens. Acordémonos. Por lo tanto, ¿cierto? A sería igual a D y sería igual a 1 más Z y medios. Esto es por unidad, ¿cierto? Porque es adimensional. B sería igual a Z, que sería en ohm, y C sería, obviamente, todo este factor que tenemos acá, dentro de la expresión matricial. Por lo tanto, C sería igual a la admitancia, factor de 1 más ZY cuarto, y esto sería en Siemens. Por lo tanto, estos serían los factores que nosotros calcularíamos, ¿cierto? Para calcular finalmente lo que es el voltaje, la corriente de entrada, ¿cierto? A partir de los valores de salida, que obviamente ustedes saben que ahí se puede hacer las transferencias y obtener si conocemos los de entrada, conocer los de salida también, ¿cierto? Que eso ya lo explicamos la semana pasada. Veamos entonces ahora lo que es el cálculo de la regulación, que es en por ciento, ¿cierto? Sería, acordémonos que acá se ocupan los módulos, no se ocupan lo que son los ángulos. Por lo tanto, tenemos el módulo del voltaje de salida cuando la corriente es 0. Eso quiere decir no está conectada a la carga, menos el voltaje de salida, y todo partido por el voltaje de salida, y esto por 100. Un pequeño recordatorio, ¿cierto? Que el V sub R0 es el voltaje en la barra de carga cuando la corriente es 0. La corriente de carga es 0. Eso implica no tener conectada ya lo que es la carga, ¿cierto? Si no tenemos conectada la carga, tenemos circuito abierto, por lo tanto la corriente es 0. Por lo tanto, ¿cierto? Si la corriente es 0, nos va a dar que V sub S, el voltaje de entrada, ¿cierto? Sería igual a 1 más ZY medios, ¿cierto? Por V sub R0. Aquí la idea es despejar V sub R0, ¿cierto? Como no lo conocemos, lo dejamos en función de V sub S. Por lo tanto, todo este chorizo lo pasamos dividiendo al otro lado, ¿cierto? ¿Ya? Pero primero hacemos lo que es hacemos la solución
de estos valores, ¿cierto? Donde esta sería la solución. 2 más ZI partido por 2. 2 más ZI partido por 2. Por lo tanto, si esto lo pasamos dividiendo al otro lado, nos va a quedar de esta forma. Se invierte, ¿cierto? Se invierte. Por lo tanto, V sub R0 sería igual al voltaje de entrada, factor de 2, partido por 2 más ZI. Por lo tanto, aquí es importante obtener correctamente los que son los parámetros Z y el parámetro I. ¿Ah? Bueno, una vez que hacemos el reemplazo en nuestra fórmula para cálculo de regulación, vamos a tener que la regulación en tanto por ciento sería este factor, que es V sub R0, acordémonos, que lo obtuvimos al hacer el despeje, ya, menos V sub R y partido por V sub R por 100. Se fijan, es un poquito más complejo lo que son los cálculos de una línea media de lo que es una línea larga. Perdón, de una línea corta. Es un poquito más complejo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la matemática y estar secos en lo que es el cálculo de números complejos. ¿Eh? Una calculadora que tenga buenos números complejos, buen manejo de números complejos es bastante fundamental. Por lo tanto, ¿cierto? Eso sería, y ahí hay un ejercicio, voy a ampliar un poquitito, un ejercicio desarrollado, que fue el que les mandé. Vamos a leer y voy a ir explicando paso por paso cómo se van calculando los diferentes parámetros. Dice una línea de 60 Hz tiene una longitud de 220 kilómetros, por lo tanto es una línea media. Dice los conductores son del tipo TERN. Acordémonos que este tipo TERN hay que ir a la tabla de los conductores para ver cuáles son sus características. Dice con espaciamiento plano horizontal de 4,35 metros entre ellos. O sea, este dibujito que tenemos acá. Dice la carga en la línea es de 43 megawatts a 220 kilovolts con un factor de potencia de 0,92. Dice encontrar las variables de entrada, ¿cierto? Y la regulación. Dentro de las variables de entrada sería el voltaje, la corriente, la potencia aparente también. ¿Ya? Y la temperatura, 50 grados Celsius. ¿Eh? Para determinar cuál es el valor de resistencia que vamos a obtener. Bueno, lo primero que obtenemos acá, ¿cierto? Es la distancia media geométrica. Aquí tenemos 4,5, 4,5, ¿cierto? Y el largo total sería de 8,7 entre los conductores extremos. Por lo tanto, la distancia media geométrica ya aprendimos hace un par de semanas a calcularla, que sería la raíz cúbica de la multiplicación de todas las distancias. Por lo tanto, nos da 5,48 metros, que lo llevamos a pies, dividiendo 0 por 0,3048, y nos daría que la distancia media geométrica sería de 18 pies. Esto nos sirve para obtener lo que son las reactancias inductivas y capacitivas. La distancia sería los 220 kilómetros dividido por, ¿cierto? El factor de cambio a millas, que es 1,609. Por lo tanto, nos da una distancia de 136,73 millas. Acordémonos, ¿cierto? Que se trabaja con el valor de tensión de fase. Eso implica los 220.000 dividido por raíz de 3. Al hacer la división, ¿cierto? Los 220.000 dividido por raíz de 3 nos daría 127.000, ¿cierto? 0,17 parece que, sí, 0,17 volt. 127.017. Calculamos, por ende, lo que es la corriente de carga, que sería la potencia, dividido por el voltaje por el factor de potencia, ¿cierto? Porque estaría en megawatt. Por lo tanto, nos da una corriente de 122,7. Acordémonos que al estar en atraso, ¿cierto? Normalmente está en atraso, en este caso no lo puse, pero es en atraso. El ángulo sería negativo, menos 23,1, que sería el arco coseno de 0,92. Calculamos ahora los parámetros de la línea, ¿cierto? La resistencia, que sería la distancia,
por el factor de la tabla para 50 grados Celsius para el conductor tipo TERN, ¿cierto? Nos da 17,8 ohms. Calculamos la reactancia inductiva, que sería la distancia, ¿cierto? Por el X sub A y el X sub D de la tabla. Acuérdense eso, ¿cierto? Que sería la tabla A3 y la tabla A4. Este depende del factor de espaciamiento, ¿cierto? Que en este caso son 18 pies. Por lo tanto, ahí nos vamos con los 18 pies y obtenemos este, sumámoslo, multiplicamos por la distancia total y nos da una reactancia inductiva de 103,46 ohms. Obtenemos el Z, ¿cierto? Para lo que es el modelo pi, que sería R más JXL. ¿Ah? Por lo tanto, serían los 17,8 más J, 103,46, que nos da aproximadamente, ¿cierto? 105 con un ángulo de 80,2 grados. Lo que es la impedancia. Una gran componente, ¿cierto? Reactiva del tipo inductiva. Ahora calculamos la reactancia capacitiva. Acordémonos, ¿cierto? Que el factor de la capacitancia sobre los 80 kilómetros ya empieza a ser bastante considerable, por lo tanto, sí o sí hay que obtenerlo, ¿cierto? Serían los factores de la tabla para el conductor tipo TERN, ¿cierto? Más la tabla A5, ¿cierto? Que sería el factor de espaciamiento, y en este caso se divide por la distancia. Porque acordémonos que las tablas están en megón por kilómetro. Por lo tanto, para obtener los valores hay que dividir por la distancia. No es como el caso de la reactancia inductiva que se multiplica. En este caso hay que dividir y queda, como son megón, queda por 10 elevado a 6, ¿cierto? Que esos son los megón. ¿Ah? Entonces hacemos la operación y queda con un ángulo, ojo, de menos 90 grados, lo que es la reactancia. Acordémonos que las reactancias capacitivas son menos J. Menos J. La reactancia inductiva es J. ¿Ah? Y el menos J es lo mismo que decir menos 90 grados. Es lo mismo menos J que menos 90 grados. Por lo tanto, quería 1304, ya, con un ángulo de menos 90 grados ohm, ¿cierto? Ohm. Ya no son megón, porque ya estaba considerado aquí por 10 elevado a 6 y aquí se estaba dividiendo por la distancia en millas. ¿Ah? Ahora, para obtener la inductancia, ¿cierto? Es 1 partido por la reactancia capacitiva. Eso sería la inductancia. Por lo tanto, al hacer la operativa, nos da 7,667 prácticamente por 10 elevado a menos 4. Y como acá el ángulo era de menos 90 aquí abajo, arriba pasa como 90 grados. Y quedaría en Siemens. Si de repente, chiquillos, hay alguno que tenga alguna pregunta, por favor, me la hace saber. Entonces ahora empezamos a procesar, ¿cierto? ¿Cuánto es el Z por I? El Z y medio, el Z y cuarto, para obtener los parámetros ABCD. ¿Ah? Los parámetros ABCD. Por lo tanto, multiplicamos el Z por I. El Z que lo teníamos acá, 105 con un ángulo de 80,2. Se multiplica por el I, que sería 7,669 por 10 elevado a la menos 4, con un ángulo de 90. Por lo tanto, nos da 0,08052 con un ángulo de 170,2. Recordémonos que al multiplicar dos complejos, se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Ahora calculamos el ZY medio, que sería la mitad de este valor. Bastante simple. Y el ZY cuarto, que sería la mitad de este otro, que sería el ZY cuarto. ¿No? Y ahí tenemos el ZI, tenemos el Z calculado, tenemos el ZI medio, tenemos el ZI cuarto. Por lo tanto, calculamos los parámetros AD, A igual a D, ¿cierto? Que es adimensional, que sería 1 más ZY medios. Por lo tanto, sería 1 más, este sería el ZY medio, ¿cierto? Y nos da 0,9604 con un ángulo de 0,41. Eso sería el ZY medio. Ahora calculamos el B, que es Z, ¿cierto? No, ya lo teníamos calculado de antes,
que da 105 con un ángulo de 80,2 grados. Ahí estaría. Ahora calculamos lo que es el C, ¿cierto? Que es el otro número complejo medido en Siemens, ¿cierto? Que sería el Y, factor de 1 más ZY cuarto. El Y lo teníamos acá calculado, ¿cierto? Que el valor que teníamos acá. 1 más ZY cuarto, que sería el ZY cuarto, que lo ponemos acá. Hacemos la operatoria y nos da 7,517 por 10 elevado a menos 4, con un ángulo de 90,2 Siemens. Entonces ahora calculamos, ¿cierto?, el voltaje de entrada de fase. Acordémonos que sería el de fase, que sería el voltaje de salida por el parámetro A. Aquí está el parámetro A, más la corriente de salida por el parámetro B. Acordémonos que esos serían los parámetros que se utilizarían, por lo tanto nos da un voltaje de entrada de fase, ¿cierto? De 129.510 con un ángulo de 5,2 volts. Este valor lo multiplicamos por raíz de 3 y obtenemos el voltaje de línea. Siempre los resultados hay que entregar el voltaje de línea, no el voltaje de fase. Por lo tanto, sería 129.510 por raíz de 3. ¿Ya? Y aquí lo tenemos, que serían 224,32 kilovolts. El ángulo lo vamos a conservar, 5,2 grados. Ahora calculamos lo que es la corriente de entrada, ¿cierto? Que sería el voltaje de salida por el parámetro C, más, ¿cierto?, la corriente de salida por el parámetro D, que sería el que tenemos acá. Por lo tanto, nos da una corriente de entrada al sistema de 119,37 con un ángulo de 24,8 en amperes. Obviamente, teniendo la corriente de entrada, teniendo el voltaje de entrada, podemos obtener rápidamente lo que es la potencia aparente, ¿cierto? Que es la raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente. Por lo tanto, nos da 46,4 megavolt amperes. Ahí tendríamos 3 valores. Nos estaría faltando lo que es la regulación. Por lo tanto, calculamos el V sub R0, ¿cierto? Que sería el V sub S, factor de 2 partido por 2 más ZI. Que el 2 más ZI, este sería el factor, ¿cierto? 0,0, ya lo habíamos calculado previamente. Por eso es importante calcular previamente todos los factores, ¿cierto? Que después los vamos aplicando solamente en las fórmulas. Por lo tanto, hacemos el cálculo y nos daría lo que es el voltaje V sub R0, el módulo, trabajamos solamente con módulo, sería 233,58 kilovolts, que es el valor que vamos a poner acá en la fórmula del cálculo de la regulación, menos V sub R, que serían 220, todo partido por 220 por 100, y nos da una regulación de 6,17%. 6,17%. Eso sería, digamos, el ejercicio completo. Si se fijan, es más largo que el ejercicio de línea corta. La próxima semana, el día jueves, lo vamos a dedicar más que nada a hacer ejercicios, ¿cierto? A desarrollar ejercicios, 1 o 2 ejercicios, y la próxima semana a ver lo que es el cálculo de línea larga. Ahí vamos a ocupar el lunes y jueves de la próxima semana para el desarrollo de líneas largas. ¿Alguna consulta hasta acá? Porque después hay otros ejercicios, ¿cierto? Ya que tiene que ver con el cálculo de líneas medias. Hay algunos que están sin los resultados, pero aquí hay varios que están con los resultados. Hay varios ejercicios que son de pruebas anteriores, donde se pide el circuito pi, por ejemplo, el voltaje de entrada, corriente de entrada. Ya se les dan los parámetros, el tipo de conductor. Aquí es tipo Pelican, por ejemplo, a 50 grados Celsius, el largo 230 kilómetros, y aquí les doy lo que es la distancia media geométrica, que es de 20 pies, ¿cierto? Y se piden todos los parámetros que están acá, que son los parámetros de la línea.
a partir de las tablas. Acá se piden los parámetros ABCD, por ejemplo, que son los que tenemos acá. Los voltajes, voltaje de entrada, corriente de entrada y potencia de generación. Y también la regulación, están con los resultados acá, para que ustedes los puedan ir desarrollando. Lo mismo el ejercicio 6 también, ¿no? Profe, una Acá consulta. también hay otro. Sí. Esa regulación de 6,17% se considera una buena regulación, está dentro de las normas. Mira, depende del nivel de voltaje. Sobre los 220, perdón, sobre los 154 kilovolts, eso lo vimos al principio del semestre, ¿ya? Es 5%, de acuerdo al decreto supremo 327, artículo 243, 5%. Por lo tanto, está un poquito pasado, ¿ya? Vale, profe. No problem. Entonces ahí tienen hartos ejercicios ya con los resultados para que puedan ir trabajando. Como les digo, el día jueves vamos a trabajar más lo que es la parte de ejercicio, porque todo lo que tiene que ver con cálculos de líneas requiere mucho ejercicio, ¿ah? Por eso les hice este ejercicio, ya que está calculado todos los parámetros, todos los elementos paso a paso de cómo ir calculando lo que es el uso de la tabla de los conductores ACSR. Ya lo vimos hace un par de semanas, ¿cierto? El día jueves, hace un par de semanas. Así que ahora es practicar, ¿eh? Practicar lo que más se pueda. Vamos a volver entonces a la sala de clases, a la classroom. Acá estamos nuevamente. Sebastián Silva, parece que tú, profesor, sí. Esta es la pregunta de clases anteriores, sí, ya es para calcular ahí la distancia media geométrica del siguiente ejercicio, ¿sí? Ya, después te respondo eso, porque me interesa ahora, Sebastián, okay. Disculpa, más que nada lo que es el tema si captaron bien lo que es el cálculo de líneas medias, si hay una pregunta respecto de eso, y después nos derivamos a otras preguntas, no hay ningún problema. Sí, profe, los ejercicios que dice que vamos a hacer el jueves, ¿los va a mandar antes? ¿Anda como para poder...? Son de los mismos ejercicios que están en esta guía. Ah, ya, no, pero sí, quería saber si eran específicamente esos, como para intentar resolverlo y si queda alguna duda resolverla el jueves. Ah, ya, genial. Sí, porque esta guía les mandé aquí como cuántos, son como hartos ejercicios, pues entonces hay algunos que están hechos ya con los resultados ahí, y obviamente hay otros que están sin resultados, pero la idea es que trabajemos sobre aquellos que están con los resultados. Ahora, si ustedes avanzan y durante la misma semana antes del juego, el mismo día jueves, van desarrollando algunos ejercicios, excelente, excelente. Ahí solamente les quedarían algunas preguntas por resolver el día jueves. Sí, esa es la idea. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna otra pregunta sobre lo que es el método de cálculo para líneas medias? Yo tengo una pregunta, profe, pero no respecto a esta materia, respecto a la PU. Ya, pero espérate un poquitito, porque ahora estoy resolviendo las preguntas de cálculo de líneas medias y después lo que es cálculo PU. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, de lo que es el cálculo de líneas medias antes de pasar a las preguntas generales? Parece que no. Ya, voy a responder entonces la pregunta de Sebastián Silva y después la de Bastián Salgado. Bastián, ¿cuál es tu pregunta respecto de este croquis? Apartado por mí. Pasa que usted explicó en el ejercicio de PU que al final en la carga, espérate, Bastián. Espérate, que primero preguntó Sebastián Silva. Después espera un poquitito. No seas tan ansioso. Si igual te voy a responder. Ya, pero a ver, que usted me había dicho que respondiera. Pero bueno. A ver, deja de interrumpirme, pues estoy tratando de... No sé si se escucha ahí.
Se escucha claramente, Sebastián. Ya. Dime nomás, ¿cuál es tu La duda? pregunta era netamente que resulta que los ejercicios que nosotros hemos hecho en nuestro curso del ramo en general son siempre con distancias parejas. En este caso, por ejemplo, como se aprecia bien, que no Claro. tenemos una distancia pareja, tenemos de 4,2 la distancia de entre R y la Sí, distancia sí. después de 5,2. Ahí nosotros, ¿cómo podríamos calcularlo para calcular la distancia media geométrica? Sí, mira, lo que pasa es que tú necesitas estas distancias diagonales, ¿cierto? Por ejemplo, entre Sí. R y S', ¿ya? Y para eso, ¿qué es lo que necesitas? Pitágoras. No, pero es que, Pitágoras, ¿qué es lo que... Pero escúchame un poquitito, porque estoy tratando de responder. Si me interrumpí, va a ser medio difícil que te pueda responder, ¿ya? Entonces, de acuerdo a Pitágoras, la distancia RS' sería la raíz cuadrada de 2,8 al cuadrado más 5,2 al cuadrado.'Por lo tanto, ya tienes esa distancia que tú la necesitas para calcular cuando tienes un doble circuito. La otra distancia que tú necesitas es RT', ¿cierto? Que sería la raíz cuadrada, ¿cierto? De 4,2 al cuadrado más los 5,4 al cuadrado. Por lo tanto, ahí ya tienes esa distancia, que sería la misma que esta distancia, ¿cierto? Y también tendrías que calcular esta otra diagonal, que también te sale por Pitágoras. Una vez que tienes todas las distancias, ¿cierto? Calculas ya la distancia de R, que sería la raíz cuadrada de esta distancia por esta distancia, por esta distancia, por esta distancia, todo eso dividido por la distancia R'. Después calculas la distancia D sub S, que sería esa distancia, la raíz cuadrada de esa distancia por esa distancia, por esa distancia, por esa distancia que la obtuviste por Pitágoras, ¿cierto? Y todo dividido por la distancia S'. Después lo mismo para T, D sub T. Y una vez que obtienes D sub R, D sub S y D sub T, ¿cierto? ¿Cómo lo sacas? Que sería la raíz cúbica de D sub R por D sub S por D sub T. Y ahí tendrías la distancia media geométrica. No sé si te respondí. Pura matemática pitagórica. Sebastián Silva. ahora sí, estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, es que yo había calculado Pitágoras, pero de distintas maneras, aplicándolo intentando sacar la distancia, pero solamente la R, en todo lo que es prima, no tomando las diagonales. Por eso, pues, aquí sería 4,2, ¿ya? Y aquí tendría 5,2. Por lo tanto, la distancia de aquí a este punto sería de 1 metro. Sí. Desde acá hasta acá sería de 1 metro. Por lo tanto, también por Pitágoras puedes ir sacando las otras distancias y eso. Es puro Pitágoras, este ejercicio es puro Pitágoras. ¿Ya? Además que hay que considerar que son triángulos cuadrados, si te fijas. Son puros triángulos cuadrados. No, sí, No sé. ya. Ahí voy a tener que revisar el video después escuchándolo bien porque lo había calculado de distintas maneras. De acuerdo, pero como te digo, las diagonales, todos son por Pitágoras. Todas las diagonales son por Pitágoras. ¿Ya? Es la manera en que se resuelve eso. No sé si tienes otra duda de esto No, mismo. solamente ¿No? eso. Ya. Ah, sí, aparte, aprovechando la instancia. Con respecto al tema de la distancia media geométrica, por ejemplo, si arriba yo tengo metros, abajo también tengo que expresar los metros, ¿cierto? Claro. Ah, ya. Siempre. Siempre, Ok. siempre, siempre. Ahí Tiene que estar decía en la Bastián. misma, tiene que estar todo en la misma unidad, o si no, estáis mezclando peras con manzanas. Estáis obteniendo peranzanas o puré. Ya. Ya, Bastián, dime nomás. Ya, profe, mire, respecto con el ejercicio de PU de la prueba. Al final, en la carga, usted le puso 65 megawatts. Y los megawatts, para transformarlos en megavolt ampere, tengo que dividirlos por el factor de potencia. Sí. Ya usted no lo hizo en la prueba, usted lo dividió directamente por la potencia base. Entonces le da 0,8 y algo. Entonces yo estuve revisando la prueba que yo sí hice del PU y no me da eso, po. Yo al dividir los 65 por el factor de potencia, que son 0,9, me da 72,22 megavolt ampere, porque ahí recién son megavolt ampere.
Y usted Ya. en la prueba lo que hizo fue los 65 lo dividió por la potencia base, que eran 80 megavoltamperios. Ya. Entonces, ¿Por qué lo dividiste, tú por qué lo dividiste por 100 en la prueba? ¿O lo hiciste bien dividiendo por 100? no, yo ahí me equivoqué. Ahora, Ya. lo que yo iba es que Sí, el yo también me resultado equivoqué. que Sí, yo yo también tenía. me equivoqué. Ya. Pero Bueno, nos nadie lo hizo equivocamos, el eso es ejercicio, normal así entre que personas. Ahora, el punto sí, está en que yo no me quería quedar con esa duda, po. Entonces dije, sí, no pucha, hay si el problema. profe. Ya. Pero entonces está bien como le digo yo que se debería haber hecho. Sí, claro, se debería haber dividido por 0,9. Tienes toda la razón Ya. en eso. Ya, Sí, profe. correcto. Entonces, para no Sí. equivocarme de nuevo en esos Ujú. detalles. Vale, gracias. Ni un problema. No problem, no problem. No sé si hay alguna otra consulta, chiquillos, de lo que vimos hoy día o de lo que hayamos visto anteriormente. La idea es que vayamos resolviendo todas las dudas. Profesor, Sí. yo por acá, Miguel Ramírez, que hayamos quedado pendientes de una duda que tenía yo, que ahí se lo dejé pegado en el chat, los resultados de lo que le había consultado anteriormente. Sí, no me acuerdo qué fue lo que me consultaste Ya. anteriormente. Tengo Ya. tantos correos y cuestiones que es medio difícil. Ya, comparto de nuevo. ¿Ya? Ya. Ya, era este el desarrollo del ejercicio. Ya, el 3A, ya. Sí. Y acá está los datos del ejercicio. Ya, pues sería 12, 0,2 milímetros. Ya. Claro, entonces sería 0,2, tienes toda la razón. Sería 0,2 ¿Sí? por 10 elevado a menos 3 para dejarlo en metros. Si está en 0,2 Ya. milímetros. Ya, ¿Sí? entonces ese es 0,2. Debería ser, claro, tendría que ser 0,2. Me estoy poniendo viejo. Ah, Cada vez me equivoco más, pues antes no me equivocaba nada. Pues. es que por eso me quedó me llama la atención porque dije, ¿cómo lo Sí, pasó a 2 y lo trataba de sacar por metro, por centímetro y no me claro. daba por nada? Pues. Ya, No, entonces tenías 0,2. razón. O es 2 por 10 elevado a menos 4. Ahí sería lo mismo. Ya, claro. Para que quede en Ya. metros, porque la idea es que vaya quedando en metros. Ya. Voy a tener que ir Entonces fijando un poquito 0,2. más, porque me estoy poniendo viejo y me estoy equivocando cada vez más. Va a tener que tener más cuidado. Ya, profesor, era eso. Sí, no hay problema. Así me Se habían caen los dado. aviones, bueno, yo también me caigo a veces. Sí, bueno, sí, estamos claros de eso. Y para que nos vaya bien en la otra prueba, hay que No, repuntar. claro. Por eso quiero sacar todas las dudas. Es más difícil la próxima prueba, ojo, porque tiene casi pura matemática, son muy pocas las preguntas de desarrollo. Ya. Así que para que vayan haciendo los ejercicios, chiquillos. Cierra el compartir, por favor, Miguel. Ya. Que alguien me había levantado la Ahí mano. parece. Sí, Miguel, ¿quién me había levantado la mano? A ver, vamos a... No, parece que no. Entonces, ¿hay alguna pregunta de alguien, chiquillos? No. Voy a detener la grabación entonces para finalizar la clase. Entonces eso sería